Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Continúa la incertidumbre en Perú. El conteo oficial ubica a Keiko Fujimori a la delantera por la presidencia, pero los dos siguientes candidatos estarían en empate técnico. Esto al tiempo que el escrutinio avanza lentamente y podría haber cambios porque faltaría el sur del país por contar. Tenemos reporte. La flota estadounidense bloquea el paso por el estrecho de Hormuz de todos los petroleros que salgan o se dirijan a puertos iraníes. Esto al tiempo que el presidente Donald Trump anunció que al menos 34 buques atravesaron el paso el domingo. Una nueva era prometió el nuevo primer ministro Peter Magyar en Hungría. El próximo líder se reunirá con Viktor Orbán el miércoles. Se comprometió a limitar el mandato de los primeros ministros a máximo 8 años y dijo que presionaría a Vladimir Putin para que acabe con la guerra en Ucrania. En deportes hablaremos de fútbol porque el Fútbol Club Barcelona ya está en la capital española para enfrentar al Atlético de Madrid por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los blaugranas confían en darle vuelta a una llave en la que están abajo tras perder en casa la semana pasada. Los detalles con Luis Méndez Zurich. Con Daniela Blandón profundizaremos en un efecto de la guerra en Medio Oriente del que poco se habla. El enorme impacto sobre el sector del lujo que ha visto en esta región su mercado más costoso. Con poco público en los centros comerciales, esta industria comienza a ver nuevas caídas en sus ingresos. Damos inicio en Perú, donde continúa el conteo de los votos en esta jornada extendida que debía terminar ayer domingo, pero se amplió para garantizar que unas 63.000 personas impedidas de sufragar pudieran ejercer su derecho al voto. Este conteo oficial ubica a Keiko Fujimori a la delantera por la presidencia, mientras que los dos siguientes candidatos estarían en empate técnico. Un conteo que avanza lentamente y podría haber cambios porque falta todo el sur del país por escrutar. Nuestro enviado especial a Lima, Andrés Mesa, nos contó cuáles han sido las últimas medidas de las autoridades electorales. Esto es lo más reciente que se sabe aquí, la denuncia penal contra el jefe de la Oficina de Procesos Electorales. Lo que dice el procurador del Jurado Nacional de Elecciones es que Piero Corvetto básicamente incumplió en su tarea de garantizar que los ciudadanos fueran a ejercer su derecho al voto y también en la distribución del material electoral. Y bajo estos argumentos, entonces caben 3 delitos, y me permite, lo voy a leer. El primero, atentado contra el derecho de sufragio. El segundo, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Y el tercero, la obstaculización normal del desarrollo del acto electoral. Esta medida, Valentina, incluye a otras 3 personas, a otros 3 funcionarios de la Oficina de Procesos Electorales, entre quienes se encuentra José Samameg, quien es el encargado de la gestión electoral y quien fue detenido justo después de haber renunciado a su cargo. Ya la Junta Nacional de Justicia había advertido que iba a tomar medidas en contra de Piero Corvetto, y el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, también lo anunció ayer, buscando su detención inmediata. Los expertos lo que están pidiendo es que Piero Corvetto renuncie a su cargo. ¿Para qué? Para que la investigación continúe sin problemas y se pueda garantizar un buen resultado en estas pesquisas. Cambiamos de tema. El bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz entró en vigor este lunes. Donald Trump pretende impedir que los barcos de cualquier nacionalidad salgan o lleguen a puertos iraníes con el fin de contrarrestar el bloqueo de Teherán después de que este cerrara el estrecho tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero. Laia Ojal nos amplía. Tras la entrada en vigor del bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz, Donald Trump lanzó una advertencia a los buques iraníes que se acercarán demasiado. La armada iraní yace en el fondo del mar completamente destruida, 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido, porque no los consideramos una gran amenaza. Advertencia: si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar.
El objetivo de Estados Unidos es claro, agotar la fuente de ingreso del petróleo para los iraníes, que han podido exportar cerca de 1 millón de barriles al día desde que empezó la guerra. Por esa razón, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que no obstaculizarán la libertad de los buques que transitarán hacia y desde puertos no iraníes. Sin embargo, la Agencia Marítima de la ONU recordó que ningún país tiene derecho legal a bloquear el tráfico marítimo. En las convenciones sobre el derecho del mar, en los estrechos de navegación internacional, todos los países deben respetar el derecho de paso inocente y el derecho a la libertad de navegación, y no existen mecanismos legales para introducir ningún tipo de peaje independientemente del país que lo anuncie. Según la Guardia Revolucionaria de Irán, los buques militares que entren en el estrecho de Hormuz serán considerados como una violación del alto el fuego y se encontrarán con una respuesta firme y contundente. Por su parte, los aliados de la OTAN, entre ellos Reino Unido y Francia, afirmaron que no se verían arrastrados al conflicto participando en el bloqueo y subrayaron, en cambio, la necesidad de reabrir la vía marítima, por lo que normalmente pasa aproximadamente 1/5 parte del petróleo mundial. En otras noticias, tras una victoria electoral contundente, Peter Magyar ya ha esbozado los principales pasos que dará Hungría bajo su gobierno, desde proponer cambios en la Constitución hasta expresar su apoyo a la Unión Europea. El ganador conservador se ha propuesto distanciar su gobierno del de Víctor Orbán e incluso aseguró que si se comunica con Vladimir Putin, le pediría acabar con la guerra en Ucrania. Ampliamos a continuación. Es una nueva era para Hungría. Así lo afirmó Peter Magyar menos de 24 horas después de su aplastante victoria, que puso fin a los 16 años de gobierno de Víctor Orbán. Magyar quiere actuar con rapidez. Está instando al Parlamento a que se reúna lo antes posible para poder tomar posesión de su cargo el 5 de mayo. Nuestro país no tiene tiempo que perder. Hungría está en apuros en todos los aspectos. Ha sido saqueada, expoliada, traicionada, cargada de deuda y arruinada. Se ha convertido en el país más pobre y corrupto de la Unión Europea. Magyar ha prometido restaurar en Hungría el Estado de Derecho, la democracia pluralista y el sistema de controles y contrapesos. Se ha comprometido a modificar la Constitución para limitar a 2 mandatos el cargo de primer ministro. También ha afirmado que suspenderá la emisión de noticias de los medios de comunicación públicos estatales hasta que se pueda garantizar una cobertura imparcial. En lo que respecta a los asuntos internacionales, el discurso de Magyar ha sido pro Unión Europea y pro OTAN. Su victoria podría tener consecuencias para la guerra en Ucrania, y muchos esperan que retire el veto de Orbán a un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. Ucrania necesita desesperadamente ese dinero y lo necesita lo antes posible. En ese sentido, cabe esperar que Magyar colabore de forma mucho más constructiva con los socios europeos. Magyar ha declarado anteriormente que se opone al envío de tropas o armas húngaras a Kiev. Sin embargo, parece dispuesto a distanciar a Hungría de Rusia. Afirmó que presionaría al presidente Vladimir Putin para que pusiera fin a la guerra en Ucrania y que planea diversificar las fuentes de energía de Hungría para reducir su dependencia de Rusia. Aún así, Magyar señaló que Budapest y Moscú mantendrían vínculos pragmáticos. En España, un juez de instrucción envió a juicio a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con una notificación que llega a la pareja mientras están de visita de Estado en China. Tras 2 años de investigación de una causa impulsada por las organizaciones de extrema derecha Manos Limpias, Hazte Oír y el partido Vox, el juez imputa a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en negocios y apropiación indebida de marca. Por ello pide juzgarla para determinar si usó su relación con el jefe del gobierno para impulsar su carrera personal entre las autoridades de un sistema que compara con regímenes absolutistas. Una comparación que la Moncloa esgrime como evidencia de la politización del caso. Entre tanto, un tribunal francés impuso este lunes una multa de más de 1,1 millones de euros al grupo cementero Lafarge y condenó a su antiguo director a 6 años de prisión por pagar dinero a cambio de protección al grupo Estado Islámico y a otros yihadistas para mantener su negocio en una Siria devastada por la guerra. Un total de 8 antiguos empleados de Lafarge fueron declarados culpables. Algunos de ellos afirmaron que recurrirían la sentencia. Tenemos los detalles. En su fallo, la jueza presidenta afirmó que los pagos realizados por el grupo Lafarge contribuyeron a fortalecer a yihadistas mientras estos llevaban a cabo ataques mortales.
El tribunal francés determinó que entre 2013 y 2014 el fabricante de cemento pagó 5,59 millones de euros al grupo Estado Islámico y al Frente al-Nusra, ambos designados como terroristas por la Unión Europea. Lo hicieron para mantener abierta su planta en Siria durante la guerra civil. Lo que el tribunal condena hoy es el cinismo del mundo empresarial, que permite a las personas hacer la vista gorda y establecer asociaciones comerciales con el grupo Estado Islámico en el mismo momento en que este grupo está cometiendo crímenes contra la humanidad. Es una advertencia monumental para toda la comunidad de multinacionales que se benefician de los conflictos armados en todo el mundo. Por financiar organizaciones terroristas, el tribunal dictaminó que Lafarge debe pagar la multa máxima aplicable a una empresa, más de 1,1 millones de euros. Además, dictó penas de prisión para 8 antiguos empleados, entre ellos el exdirector general de la empresa, Bruno Lafont, quien negó tener conocimiento alguno de los pagos ilícitos. Se enfrenta a 6 años de prisión con ingreso inmediato. Su abogada afirmó que recurriría a la sentencia. Cuando escuchamos lo que se decía y la virulencia del lenguaje utilizado, comprendimos que detrás de todo ello se estaba trazando un camino que conducía a una orden de detención completamente injustificada e infundada, sin ningún fundamento jurídico. Cuando estalló la guerra civil en Siria en 2011 y los grupos yihadistas comenzaron a tomar el control de partes del país, Lafarge afirmó que decidió mantener en funcionamiento su fábrica de Jalalabia por preocupación por el personal local. La sentencia sigue a un caso de 2022 en Estados Unidos, en el que la empresa francesa acordó pagar una multa de $778 millones por conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas. En una nueva polémica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se disculpará por sus declaraciones contra el Papa León XIV, a quien volvió a acusar como ser débil respecto al crimen. Esta postura y la imagen recreada con inteligencia artificial, que lo mostraba como una figura mesiánica, generó malestar dentro de la comunidad católica y evangélica en el país. ¿Cuál es la importancia de estos grupos dentro del electorado del magnate? Nos lo explica Juan Pupiales. Una experiencia lejos de ser religiosa. El presidente Donald Trump se enfrascó en una disputa con el Papa León XIV, un religioso estadounidense. Creo que él es muy débil respecto al crimen y en otras cosas. Trump se pronunció de esta manera después de que el Papa defendiera su mensaje eclesiástico en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El Evangelio dice, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Un cruce de palabras acompañado de la publicación por algunas horas de una imagen en redes sociales que personificaba a Trump como un mesías, una foto que, según el presidente, se malinterpretó. Se supone que soy yo como un doctor haciendo que la gente se sienta mejor. Yo hago que la gente mejore. Tanto la Conferencia de Obispos Católicos del país criticaron la foto. También hubo voces de rechazo desde el sector evangélico, voces como la de David Brody, un prominente divulgador de la red de televisión evangélica. Retire esto, señor presidente. Usted no es Dios. Ninguno de nosotros lo es. Esto es demasiado. Cruzó la línea. Trump sí retiró la foto de sus redes sociales en un hecho poco común, y es que parece haber tocado una vena sensible dentro de sus votantes. De acuerdo con la agencia AP, un tercio del electorado de Trump se identificó como evangélico o cristiano en las elecciones de 2024. Además, según el Centro de Investigación Pew, el 20% de los adultos de Estados Unidos son católicos, pero el 47% de los adultos del país dicen tener alguna conexión con dicha fe. Sin ir más lejos, tanto el secretario de Estado Marco Rubio como el vicepresidente J.D. Vance son católicos. Continuamos con nuestro espacio de deportes. Para ampliar la información deportiva, ya me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, nos volvemos a ver. Así es, Valentina. Vamos a iniciar con fútbol. Se cierran los cuartos de final de la Liga de Campeones. Así es, el Fútbol Club Barcelona ya está en Madrid para enfrentar al Atlético por el partido de vuelta de los cuartos de final. Los blaugranas, que buscarán darle vuelta a un marcador de 2-0 favorable a los colchoneros, viajaron a la capital española con los mejores a disposición. Además, con la ausencia de Pau Cubarsí, que cumple sanción por la roja vista en el partido de ida, y Rafinha, que se encuentra lesionado. Pero los dirigidos por Hansi Flick confían en el joven Lamine
Lamine Yamal para darle vuelta al resultado y así repetir su pase a la semifinal tal como lo hicieron el año pasado. Es difícil para nosotros, pero también creo en mi equipo y creo que podemos lograrlo. Es posible. Es posible, ¿por qué no? Ese es nuestro objetivo. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte. Tienen jugadores fantásticos en ataque, así que necesitamos una defensa muy sólida y estable, pero también necesitamos ser valientes en ataque. Por su parte, el Atlético de Madrid se entrenó este lunes con la tranquilidad de saber que dominan la llave. En el portal web del conjunto se percibe cierta confianza de estar al finalizar los 90 minutos de este martes entre los mejores 4 de Europa. Los colchoneros no alcanzan la semifinal de la Champions desde la temporada 2016-2017, cuando en aquel entonces fueron eliminados por el Real Madrid. Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante. Y jugaremos el partido para que suceda eso. En otro duelo de este martes, el Liverpool, que también confía en darle vuelta a la llave, recibe al Paris Saint-Germain. Los parisinos ganaron en la ida 2-0. El miércoles, Bayern Múnich, que se impuso en la ida 2-1, recibe al Real Madrid. Y ese mismo día, el Arsenal, que ganó en Lisboa 1-0, estará recibiendo al Sporting portugués. Vamos a hablar de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia. Sí, este lunes el club qatarí Al-Sadd venció por la vía de los penales a Al-Hilal del francés Karim Benzema. Fiesta de goles en Jeddah. Serge Milinkovic-Savic abrió para el conjunto saudita a los 29 minutos, pero el conjunto qatarí pudo empatar gracias a una bonita jugada colectiva donde el brasileño Claudinho llevó la pelota a la red para el 1-1. Pero también hubo goles de Salem Al-Basari, Rafa Mujica, Marcos Leonardo y Roberto Firmino. De esta manera forzaron los penales y ya en esta instancia hubo drama al máximo. Primero Roberto Firmino fallaría su penal. También haría lo propio el francés Karim Benzema, quien envió la pelota por encima del arco. Finalmente, Akram Afif anotó el gol que le dio el triunfo a su club. En otro compromiso, el Al-Ahly saudita venció 1-0 al Al-Duhail de Qatar para avanzar. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero esta vez una selección africana que tiene nuevo técnico de cara a la Copa del Mundo. Se trata de la selección de Ghana, que anunció la contratación del técnico portugués nacido en Mozambique, Carlos Queiroz, cuando restan menos de 60 días para el pitazo inicial del magno evento de este 2026. Queiroz, quien asistiría a su quinta Copa del Mundo de manera consecutiva, sustituye en el banquillo de la selección africana a Otto Addo, quien clasificó al conjunto en octubre de 2025, pero anunció su salida del mismo tras los malos resultados del pasado mes de marzo en los partidos amistosos. Ghana quedó emparejada en el grupo L junto a Croacia, Inglaterra y Panamá. Su primer duelo de la Copa del Mundo sería ante la selección panameña el 17 de junio en la ciudad de Toronto. Vamos a cambiar de disciplina, hablamos de tenis, comenzó el Abierto de Barcelona. Así es, ayer el argentino Tomás Martín Echeverry logró avanzar a la segunda ronda tras beneficiarse del retiro del británico Jack Draper. Fue un partido intenso que dejó parciales de 3-6, 6-3 y 4-1 previo al retiro del británico por una molestia en su rodilla. Draper, de 24 años, logró quedarse con el primer set tras responder muy bien a los ataques del argentino y sorprenderle con saques potentes que evitaron la devolución. Echeverry logró levantar su juego gracias a la presión sobre la red y el resultado de 82% de puntos ganados con su primer servicio. Para el tercer set, Draper presentó sus problemas físicos y, pese a la atención médica, solo pudo aguantar 5 games antes de abandonar el encuentro. En otro duelo, el británico Cameron Norrie avanzó tras superar en 3 sets al suizo Stan Wawrinka. 6-4, 6-7, 6-4 los parciales de este encuentro, que se extendió por 2 horas y 33 minutos. En otros resultados, el serbio Hamad Metinovic venció 7-5, 6-4 al argentino Marco Trungeliti. Con Mutet superó con un doble 6-4 al peruano Ignacio Puse. El portugués Nuno Borges venció 6-3, 6-4 al francés Adrián Manarino, y en duelo de españoles Rafael Jodar venció en 2 sets a Jaume Munar.
Hablamos ahora de boxeo. ¿Hay noticias de este deporte? Así es, Valentina. Lamentablemente, el debut profesional de la argelina Iman Khelif, medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París, deberá esperar. Este lunes, los organizadores de la velada donde intervendría Khelif informaron que la argelina presenta una molestia sobre su hombro izquierdo que le provoca limitaciones funcionales. Khelif, de 26 años, habría sufrido dicha lesión en uno de sus entrenamientos. La medallista dorada de París 2024 se subiría al ring por primera vez desde su conquista olímpica. El combate estaba previsto para el próximo 23 de abril, donde enfrentaría a la alemana Julia Ickel, quien ya cuenta con 7 peleas en el profesional. Pues sin duda una pena, Luis. Vamos a cerrar con notas del baloncesto. Valentina, y esto le va a gustar. La empresa Toyota presentó su robot con inteligencia artificial Q7, un robot que es capaz de incestar pelotas de baloncesto. Esta sería la evolución más reciente del proyecto que comenzó en el año 2017. Sus desarrolladores han indicado que si bien no siente el juego como los humanos, calcula todo sobre el mismo. Pues sin duda muy interesante, Luis. Muchas gracias por toda esta ampliación deportiva. A ti, Valentina, un placer. Nosotros vamos a continuar con nuestra sección de economía. Para ampliar la información económica que mueve al mundo en este inicio de semana, ya me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, un gusto verla por la noche por aquí. Claro que sí, eso es bien raro, pero bueno, yo también estoy muy feliz de estar acá. Bueno, vamos a empezar hablando de una industria muy afectada por la guerra en Medio Oriente, de la que se habla muy poco. Estamos hablando de la industria del lujo, Valentina. El gigante francés LVMH, que es la casa matriz de importantes marcas como Louis Vuitton, Dior y la joyería Bulgari, entre otros, reconoció que la guerra, además de otros factores, hizo que sus ingresos totales en el primer trimestre del año se redujeran en alrededor del 6% debido a la menor afluencia de turistas en el Golfo. Y eso que solo ha afectado un mes de los 3 que comprenden este reporte, de enero a marzo. Reuters informó que las ventas en los centros comerciales de Dubái, por ejemplo, cayeron hasta un 50% desde que inició el conflicto, y las ventas de automóviles de lujo también se ven amenazadas. Esta región apenas representa un 6% de los ingresos del conglomerado, pero aquí lo importante es que es quizás su mercado más rentable, vende los productos más caros, obviamente por ser esta región. Y sin duda vemos otras afectaciones que produce la guerra que no necesariamente son de las que hablamos todos los días, Daniela. Hablemos de cómo se comporta el mercado petrolero en plena incertidumbre por todo lo que está ocurriendo en este capítulo con el Estrecho de Hormuz. Bueno, el ejército estadounidense inició el lunes un bloqueo a los buques que salen de los puertos iraníes y Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana en Islamabad para poner fin a la guerra. Mientras tanto, la Organización de Exportadores de Crudo más sus aliados, liderados por Rusia, reconoció que su producción cayó drásticamente en marzo hasta los poco más de 35 millones de barriles diarios frente a los casi 43 millones diarios que produjo en febrero. Con este escenario de fondo, los precios del petróleo repuntaron, pero siguen levemente por debajo de la barrera psicológica de los $100 por barril, demostrando, según analistas, que hay un mismo patrón que se ha venido repitiendo. Each time that we see a prolonged Cada vez que vemos una posible resolución prolongada del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo suben, las previsiones de inflación aumentan, los rendimientos suben y los mercados retroceden. Y cada vez que se anuncia un alto el fuego o aumenta la perspectiva de una solución definitiva, los precios del petróleo, las previsiones de inflación y los rendimientos bajan y los mercados comienzan a recuperarse. Seguimos oscilando entre estos dos bandos día tras día. Bueno, ¿y cómo cerró el resto de los mercados? No fue un mal día para Wall Street, cuyos principales índices subieron alrededor del 1%, con la esperanza de que Estados Unidos e Irán sigan dialogando pese al fracaso de estas conversaciones del fin de semana, también con el ojo puesto en los resultados empresariales trimestrales como este que acabamos de ver de Louis Vuitton. En Europa destacamos a Hungría. No es usual que lo hagamos, pero venimos de elecciones, pues contradice este país a las otras bolsas europeas. El forinto, que es su moneda local, alcanzó su nivel más alto en más de 4 años y la bolsa de Budapest subió casi un 5%, marcando un nuevo récord.
Los mercados celebraron la contundente victoria del partido de oposición sobre el veterano primer ministro Víctor Orbán en las elecciones del fin de semana. Y en América Latina, también vamos a un país que viene de elecciones. El sol peruano subió 0,6%, las acciones locales avanzaron 0,9%, a medida que los candidatos que van liderando el conteo se han mostrado favorables a las empresas. Daniela, vamos a Venezuela. Hay un acuerdo petrolero. La estadounidense Chevron explotará más crudo en este país gracias a un pacto que firmó con la estatal venezolana PDVSA, uno de los cambios que se han visto desde la captura de Nicolás Maduro y también la posterior sanción de una nueva ley de hidrocarburos que busca atraer inversiones. Más temprano nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos dio detalles. Hola, ¿qué tal? Específicamente en este acuerdo elevan la participación de la petrolera estadounidense Chevron a un 49% en la empresa mixta que mantiene con PDVSA denominada Petroindependencia. Antes de este convenio, la participación de Chevron en esta empresa era de apenas un 35.75% según su página oficial. Adicionalmente, otorga derechos para el ejercicio de actividades primarias en el denominado bloque Ayacucho 8, que se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco, esto como parte de acuerdos con la empresa mixta Petropiar. A cambio, Chevron acordó ceder los derechos sobre el yacimiento de gas marino Lorán y su participación en un campo petrolero en el occidente de Venezuela. A través de un comunicado, la petrolera estadounidense aseguró que este intercambio de activos va a favorecer a ambos gobiernos y constituye un acuerdo mutuamente beneficioso. Delcy Rodríguez dijo que fueron varios días de negociaciones para llegar a este acuerdo y aprovechó la oportunidad, estando presente en esta firma la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, de una vez más pedir el levantamiento de las sanciones contra Venezuela y la industria petrolera. Para la firma de este acuerdo entre Chevron y PDVSA viajó a Caracas el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Hosbit, y también estuvo presente, como decía, la encargada de negocios de Estados Unidos por parte de Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y también los representantes de PDVSA y la ministra de Hidrocarburos. Desde Estados Unidos insisten en que esta recién aprobada ley de hidrocarburos beneficia la participación extranjera y va a permitir que se aumente la producción petrolera en Venezuela. Recordemos además que pese a estos convenios entre Estados Unidos y Venezuela y el que se aumente la producción, pero que en este momento se está comercializando el crudo a un mayor precio, los ciudadanos en Venezuela dicen todavía no sentir esos beneficios en sus bolsillos. Bueno, Daniela, vamos a cerrar con la cifra del día, pero yo primero le pregunto, ¿usted qué tanto pide a domicilio en su casa? Muy poco. Bueno, el que parece que pide a domicilio y hace que mueva al mundo, porque él mueve al mundo con todas sus acciones, pues es el presidente Donald Trump. Y aquí va a quedar demostrado, porque la acción de DoorDash, que es una empresa de domicilios de comida en Estados Unidos, subió 4,61% después de que Donald Trump recibiera en la Casa Blanca un domicilio de McDonald's en un evento en el que buscaba hacer alarde de haber logrado la reducción de impuestos sobre las propinas desde enero pasado. Ahí lo vemos en las imágenes, cómo le entrega a la repartidora lo que parecía ser un billete de $100 cuando le preguntaron si el personal de la Casa Blanca daba buenas propinas. Ojalá también dé buenas propinas cuando está por fuera de las cámaras. Exactamente, no creo, pero bueno. Vamos a ver, Daniela. Vamos a darle el beneficio de la duda. Muchas gracias por toda esta ampliación económica. Claro, aquí nos vemos mañana también. A ustedes, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y en pocos minutos continuamos.